Nuestra clase. Bien, vamos a continuar con la clase de esta semana 2, del 15 de noviembre, y vamos a trabajar ahora sobre las propiedades de orden de los números reales. Ya vimos la semana pasada las propiedades de campo que tienen este conjunto de los números reales. Me tengo un momento para la bibliografía. Y pues sabemos que los números reales se acomodan en la recta numérica y por eso es que a este conjunto de números se le asocia justamente esa propiedad de orden. Están ordenados y para comparar dos cantidades tenemos básicamente tres maneras de hacerlo. Podemos decir que un número es menor que otro número, que un número es mayor que otro número o que un número es igual a otro número. Entonces, básicamente estos son los tres símbolos que nos ayudan a hacer esa comparación entre los números reales. Veremos aquí la notación, por ejemplo, para el caso de mayor que, decimos que A es mayor que B, o se denota de esta forma, y con eso queremos decir que al hacer la operación A menos B, la cantidad resulta positiva. Y también podemos leerlo como A es mayor que B. A menor que B, así se lee, A es menor que B. Y la definición es que cuando hacemos la resta A menos B, esto significa que el resultado es negativo. Lo veremos en la siguiente lámina, cómo es que están ubicados los puntos que corresponden a estas coordenadas. Creo que con frecuencia, bueno, he visto la confusión al usar esta notación. Solamente tenemos que recordar cómo es esta cantidad, si es positiva o negativa, para usar el símbolo de manera correcta. Bueno, vamos entonces a suponer que dos puntos, A y B, se encuentran sobre la recta numérica, la recta de los reales. Y a esos puntos les vamos a asociar sus coordenadas. Sus coordenadas vamos a denotarlas, que ya son números reales, vamos a denotarlas con las letras minúsculas A y B para cada uno de estos puntos. ¿Okay? Entonces, la letra mayúscula representa el punto, pero la letra minúscula representa la coordenada. ¿Okay? Bien, si colocamos estos dos puntos de tal forma que el punto A está a la izquierda del punto B, entonces sus coordenadas, A y B minúsculas, guardan esta relación. A es menor que B. Entonces, cuando hablamos de la coordenada, usamos el símbolo menor que o mayor que. Pero cuando hablamos de los puntos, decimos si se encuentra a la izquierda o a la derecha, en la recta numérica, ¿verdad? Del otro punto. Este otro caso nos dice, ahora vean cómo están acomodados. A está ahora a la derecha de B, del punto B. Y bueno, de acuerdo a la notación que usamos para sus coordenadas, decimos que A es mayor que B. Es una diferencia sutil, pero si nosotros usamos aquí A mayúscula, mayor que B mayúscula, eso es incorrecto, ¿verdad? Porque estos son puntos. Y lo que sí podemos comparar en esta expresión son sus coordenadas, que es un número real. Muy bien. Bueno, aquí hay algunas propiedades importantes de las desigualdades que nos van a servir también para simplificar algunas expresiones a partir de estas desigualdades. La primera nos dice que si A es menor que B, o sea, si comparamos dos cantidades y resulta que A es menor que B, y por otro lado, B y C también guardan una relación semejante, B es menor que C, entonces lo que se concluye es que el valor de A es menor que el valor de C. B es como un elemento intermedio y los podríamos ubicar en la recta numérica a estos valores, bueno, a estas coordenadas, y quedarían ordenados más o menos de esta forma, ¿no? A, B y después C. O sea, aquí tenemos A es menor que B, nos comparamos, B es menor que C,
y A entonces es menor que C. ¿Sí? Bueno, otra propiedad también que resulta muy útil es la multiplicación de cada uno de estos valores, de estas coordenadas, por una constante. Pero aquí tenemos que hacer la división, es decir, de estos dos casos, en donde el parámetro que usamos o el número real que usamos para multiplicar es positivo y por otro lado cuando es negativo, porque el efecto que tiene sí es distinto. Y este es quizá uno de los puntos más débiles, o digamos, que a veces los chicos tienen en estos temas, y es donde debemos hacer énfasis cómo es que se modifica esa desigualdad. Bueno, vamos a partir de la desigualdad A es menor que B. ¿Okay? Entonces, esta es nuestra hipótesis. A es menor que B y C es una cantidad positiva. Eso es importante. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando multiplicamos la desigualdad por el valor de C, que es un número positivo? Bueno, lo que nos dice es que al multiplicar por el valor de C en ambos lados de la desigualdad se conserva. Si aquí es menor, aquí seguirá siendo menor. Estas propiedades también se van a aplicar si ahora en lugar de tener en la hipótesis A menor que B, tengo A mayor que B y bueno, son semejantes. Pero bueno, ahora entenderlo al menos con A menor que B será bastante útil. Por otro lado, si hacemos la división por este número C que es positivo, también el sentido de la desigualdad se conserva. Vamos a dar un ejemplo ya con valores específicos. 2 es menor que 5. Ese enunciado es verdadero. ¿Okay? Usaremos el valor de C como 4. Es una cantidad positiva, ¿verdad? C es mayor que 0. Estamos en el supuesto. Ahora, multiplicaremos cada uno de los valores que tenemos establecidos aquí, que son 2 y 5, por el número C, que resultó ser 4. O que usamos, mejor dicho, como 4, no resultó ser. Más bien fue una selección. Vean cómo, pues al multiplicar, obtenemos dos cantidades que al compararlas, pues nos llevan a usar el mismo símbolo y el resultado es verdadero. Es 8 es menor que 20. Entonces, el sentido de la desigualdad no cambia cuando usamos un número positivo para multiplicar o para dividir. También podría ser el caso para dividir. No necesariamente multiplicación, también se aplica a división. Vamos a usar, por ejemplo, la siguiente desigualdad. 10 es menor que 20. Y ahora usemos el valor de C como 2. C es una cantidad positiva. Hagamos la división de 10 y de 20 por este valor que seleccionamos, que es 2. ¿Okay? Si se dan cuenta, el resultado, que en este caso es 5 y en este otro es 10, guarda la misma relación, menor que. Entonces el sentido de la desigualdad no cambia. La siguiente propiedad ahora nos lleva a explorar el otro caso, cuando el parámetro C, o el número real C que usamos, es una cantidad negativa. Vamos a comparar con el ejemplo que teníamos antes. Usaremos igual los mismos valores, pero ahora el valor de C lo tomaremos negativo. Voy a tomarlo como C igual a menos 4. Vean que ahora C es una cantidad negativa. ¿Okay? Y a continuación multiplicaré cada elemento por este parámetro que seleccioné, que es menos 4. Veamos qué resulta de multiplicar 2 por menos 4, menos 8, 5 por menos 4, menos 20.
¿Qué relación guardan menos 8 y menos 20? ¿Qué símbolo debo de colocar aquí para que se obtenga un enunciado verdadero? ¿Menor que, Menos mayor que 8 o igual? mayor que 20, que menos 20. Ajá. Es mayor que, ¿verdad? Menos 8 es mayor que menos 20. Muy bien. Ahí está. Porque menos 8 está a la izquierda, a la derecha de menos 20. En la recta numérica estarían ubicados así. Así que menos 8 es mayor que menos 20. Ujú. Pues observen el efecto en la desigualdad. La desigualdad se invirtió al multiplicar por un número negativo. Este, por supuesto, es un caso particular, pero bueno, esto se puede verificar. ¿Ok? Entonces, esta es otra propiedad. A por C es mayor, ahora vean cómo se invirtió, es mayor que B por C. Ujú. Y de forma semejante va a ocurrir en una división, cuando uso un número negativo para dividir. ¿Ok? Invierto el sentido de la desigualdad. Entonces, estas mismas propiedades las pueden reescribir ahora usando, por ejemplo, como punto de partida, en vez de menor que, mayor que, y aquí tendríamos que invertir la desigualdad. ¿Ok? Es una propiedad, digamos, espejo, ¿no? Es semejante para el otro caso. Estas propiedades nos van a llevar ya a, digamos, a un método para resolver algunas desigualdades y el objetivo de resolver estas desigualdades es encontrar el conjunto de números reales que satisfacen esa desigualdad. Es decir, que cuando yo sustituyo cualquier número de este conjunto, obtengo un enunciado verdadero. ¿De acuerdo? Y con estas tres propiedades podemos hacerlo. Bueno, existen dos propiedades más que no les mencioné dentro de la clase, pero que usamos y comenté que les mostraría justamente estas otras propiedades. La primera que observamos aquí corresponde a la suma de un número real, que sería el mismo número real en ambos lados de la desigualdad. Por ejemplo, en este caso, si A es menor que B y C es cualquier número real, aquí no especifico si es positivo o negativo, se cumple de la misma forma. Entonces, al sumar A más C, la desigualdad se sigue conservando. Esta cantidad A más C será menor que B más C, pero se debe de sumar la misma cantidad en ambos lados para que la desigualdad se conserve. Por ejemplo, tenemos el enunciado 3 es menor que 8, que es un enunciado verdadero. Si nosotros sumamos menos 5 a cada lado de la desigualdad, el resultado es menos 2 menor que 3, que sigue siendo un enunciado verdadero. Esto, por supuesto, es más útil cuando tenemos que resolver una desigualdad en donde pues habrá que despejar, entre comillas, a la variable x para obtener el intervalo solución. Tenemos otra propiedad, en este caso es la suma de dos desigualdades del mismo tipo. Por ejemplo, aquí es menor, menor, A menor que B y por otro lado C es menor que D. Entonces, al sumar A con C, se conserva la desigualdad con respecto a B más D. Ajá. Y esto es importante recordar, bueno, que las dos desigualdades tienen que ser del mismo tipo. Las dos menor, menor o las dos mayor, mayor. Y, por ejemplo, acá tenemos dos desigualdades de este tipo. Menos 2 es menor que 5 y por otro lado 4 es menor que 12. Entonces, sumamos menos 2 más 4 y eso seguirá siendo menor que 5 más 12. Menos 2 más 4 es 2, 5 más 12 es 17. 2 es menor que 17. Y eso se va a cumplir siempre cuando sumamos dos desigualdades del mismo tipo. Todas estas propiedades que hemos visto, propiedades de orden, se cumplen de la misma forma si usamos las otras desigualdades que no se han observado aquí. Por ejemplo, mayor, podríamos simplemente invertir el sentido, ¿no? Como menor, mayor, y bueno, en este caso mayor a 0, menor a 0, el valor de C, pero son semejantes los resultados. O también puedo decir que es menor o igual, y hacer pues otro conjunto de propiedades
con los demás casos para el signo de menor o menor igual, mayor igual. Así es que pueden hacer una lista de estas propiedades con los otros casos. Voy entonces a mostrar un ejemplo de cómo resolver una desigualdad. Aquí tenemos la desigualdad 3x menos 1 entre 4 es mayor que 5. Queremos encontrar el conjunto solución. Eso significa que el conjunto de números que yo dé como resultado será tal que cuando seleccione cualquier número real de ahí y lo sustituya en esta expresión, me va a dar un número siempre mayor a 5. ¿Okay? Es decir, se va a transformar en un enunciado verdadero. Bien, voy a mostrar paso a paso cómo se resuelve usando alguna de las propiedades que vimos en la lámina anterior. Esto es porque, bueno, a veces traemos ya quizá de cursos básicos de matemáticas algunas estrategias que, sobre todo para despejes, que suelen usar en algunos casos sin saber mucho de dónde vienen, ¿no? Simplemente decimos como frases de este tipo de pasar de un lado para otro, pero bueno, no, esto no es más que una simplificación de algunas propiedades. ¿Okay? Entonces vamos a hacerlo con alguna de las propiedades anteriores. Por ejemplo, en este caso voy a usar el número menos 4, 4 positivo para multiplicar ambos lados de la desigualdad. La idea es que X quede aislada del lado izquierdo de la desigualdad y del lado derecho pues tenga la referencia de ese número al que digamos sería uno de los extremos del intervalo. Entonces voy a multiplicar por 4 con la idea de simplificar la fracción. Como 4 es un número positivo, la desigualdad se queda exactamente igual. Ya vimos una de las propiedades. Así que el 4 multiplica y el 4 divide y esto se simplifica a 1. Y únicamente obtengo 3x menos 1. Ahí está. 4 por 5 son 20. Ahí lo tienen. Y ahora voy a tratar de, como decía, de dejar x del lado izquierdo. Así que sumo. Primero voy a quitar esta cantidad, quitar entre comillas, ¿no? Voy a sumar en ambos lados de la desigualdad. Me parece que acá me faltó una propiedad. Bueno, cuando sumamos una cantidad o restamos una cantidad, también la desigualdad no se altera. Esa me faltó escribirla aquí, pero bueno, la menciono ahora y después se las dejo ya en las notas. Al sumar cualquier número, ya sea positivo o negativo, el sentido de la desigualdad nunca va a cambiar. Solamente llega a cambiar cuando se multiplica o se divide, pero por un número negativo. Así que usaré la suma del número 1, de tal forma que del lado izquierdo se simplifica, del lado derecho se convierte en 21. Y para que el coeficiente de x sea 1, multiplicaré por un número que en este caso es el inverso multiplicativo de 3, que es un tercio. Vean que lo hago en ambos lados de la desigualdad y esto, según lo que vimos en la lámina anterior, nos conserva la desigualdad, no se invierte. Pero nos ayuda a simplificar 3 por un tercio, que es 1. Y finalmente obtenemos 1 por x o simplemente x. Y el resultado de 21 por un tercio es 7. Así que tenemos ya el intervalo solución, perdón, la desigualdad, que se puede traducir, por supuesto, en un intervalo x mayor a 7. ¿Cuál es el intervalo que corresponde a x mayor a 7? ¿Quién quisiera decirme? De 7 infinito, ¿no? Así es, muy bien, de 7 abierto hasta infinito, perfecto. Pues este es el conjunto solución. Si ustedes colocan un número real, un número de este intervalo, cualquiera que sea, vean que no está incluido el 7,
en el enunciado original aquí, les va a dar un valor del lado izquierdo que será mayor a 5. ¿Okay? Entonces, cualquiera de los que están aquí lo sustituyen y, bueno, verifican. Pero estos son, digamos, todos, ¿no? No podemos colocarlos en una lista, sino que usamos un intervalo para indicar cuáles son todos los valores. Muy bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta en este primer ejemplo? ¿No? Ok, Emiliano dice si podríamos volver a repetirlo. Sí, veremos algunos puntos importantes. Lo que decía Emiliano es que usaremos las propiedades que trabajamos aquí, okay, de las que hablé en la lámina anterior. La primera, mira, la idea es que tú logres tener X, que es el valor o el valor incógnita, del lado izquierdo, y del lado derecho te va a quedar esa referencia de el intervalo, es decir, te va a quedar el extremo, ya sea izquierdo o derecho del intervalo, dependiendo de cómo sea la desigualdad. Aquí lo primero que yo hago es quitar la fracción. ¿Cómo la quito? Pues multiplico por un número que me hará simplificar esta cantidad como un número 1. Multiplico por 4, pero lo debo de hacer en ambos lados de la desigualdad. Y cuando yo multiplico por 4, como el 4 divide, esto se convierte en 1. 4 entre 4 es 1. Y solo me queda 3x menos 1. Y aquí pues realizas el producto tal cual. Observa que como es un número positivo, me sigue quedando mayor que. Ahora, otra de las propiedades que mencionaba, que no escribí en la lámina anterior, es que en cualquiera de las desigualdades, tú puedes sumar cualquier número, ya sea positivo o negativo, y la desigualdad nunca se va a cambiar, nunca se modifica. Seguiría siendo ya sea mayor que o menor que, como sea tu ejemplo. Lo que me conviene en este caso es sumar la unidad para que este menos 1 se simplifique y nos dé 0. Entonces yo sumo 1 a cada lado, aquí se vuelve 0. Todos los que están en color rojo son esas operaciones que yo voy agregando con la finalidad de simplificar. Aquí simplifico, se vuelve 21. Ahora lo que queda es que este 3 de alguna forma se convierta en un 1. Eso lo logro multiplicando por 1/3. Lo debo de hacer en ambos lados. Como es una cantidad positiva, no se modifica el sentido, se queda igual. Si multiplico 3 por 1/3, es como 3 entre 3, que es 1. Nos queda 1x o simplemente x. Y esta simplificación nos da 7 enteros. Entonces, interpreto la desigualdad en forma de un intervalo. O puedes pasar de desigualdad gráfica a intervalo, también es un camino muy adecuado. Ok, veamos este otro caso. La desigualdad es muy breve, pero aquí me interesa enfatizar en la propiedad de la multiplicación por un número negativo. Aquí tenemos la desigualdad de menos 4 es menor que 16. Este es el punto de partida. Para que el coeficiente de x se vuelva 1, requiero el inverso multiplicativo de menos 4, que es menos 1/4, o 1 entre menos 4. Ahí está. Multiplico en cada lado. Pero como es un número negativo el que estoy usando para multiplicar, ¿qué debo hacer con la desigualdad? La debo de invertir. Desde aquí la debo de invertir. Es una de las propiedades que mencionamos. Bueno, esto nos lleva a simplificar. Menos 4 por 1 entre menos 4 es 1. Nos queda 1x. Y 4 entre menos 4, perdón, 16 entre menos 4 es menos 4. Ahí está. X mayor a menos 4. ¿Qué intervalo es el que corresponde a esta desigualdad?
Menos 4 infinito también. Ujú, de menos 4 abierto hasta infinito. Muy bien, ahí está, perfecto. Entonces, vean cómo pues está relacionado con lo que mencionábamos sobre la representación de estos intervalos. ¿Okay? Bien, pues ahora les voy a pedir que trabajen los primeros 2 ejercicios. Ajá. La idea es que vayan haciendo las operaciones y paso a paso, es decir, que justifiquen cómo se va haciendo ese, digamos, despeje de cada una de estas cantidades, ¿de acuerdo? Entonces, si quieren escribirlos, no nos vamos a ir ahora a los equipos, aquí nos vamos a quedar, solamente que ustedes van a hacer la solución. Y la compartimos en algunos minutos, ¿de acuerdo? Entonces, primero y segundo, por favor. Bueno, aquí tenemos ya el resultado del ejercicio 1. La respuesta se interpreta ahora ya en forma de intervalo y aquí se observan las operaciones que, bueno, se usaron a partir, por supuesto, de las propiedades de orden que ya mencionamos al inicio de la clase, así que, pues ahí está el resultado. En este caso, estoy haciendo énfasis en que el número que se usó para multiplicar, pues es un número negativo y por lo tanto la desigualdad se invierte. Bien, en el ejercicio número 2, como decía, no hay una ruta como única a seguir. Comenzamos, como lo sugirieron, multiplicando para desarrollar todos los paréntesis, simplificando expresiones, es decir, términos semejantes, y marcamos 2 rutas, una que por aquí visualizamos, donde se puede eliminar esa fracción multiplicando por el número 20 y seguir la ruta, bueno, ya el resto del camino con números enteros, o en este otro caso que fue simplemente llevando al coeficiente de x a la unidad y sumando o restando cantidades para eso mismo. Entonces, llegamos, por supuesto, al mismo resultado y ya a partir de aquí se realiza el bosquejo aquí en el intervalo, bueno, en la recta numérica y se traduce al intervalo, ¿de acuerdo? Ahí está entonces el resultado. El tercero, por favor, como ejercicio extra clase, trabájenlo y me comentan su resultado por correo, los que quieran hacerlo, no es parte de ninguna tarea, es un trabajo extra clase para que ustedes practiquen ya en casa. Bueno, ahora vamos a pasar a la interpretación de algunas desigualdades que nos dan resultados, pues digamos, como fuera de estos casos en donde pareciera directo encontrar ese intervalo. Entonces vamos a hacer este par de, bueno, algunas desigualdades que las podríamos colocar en esta categoría de, en donde no es tan directo interpretar ese resultado. Voy a hacer el desarrollo de cada una de estas multiplicaciones. Aquí es 6 menos 4x menor que 2x más 20. Adelante, Jonathan. ¿Es porque las X se eliminan? Sí, así es. Ya visualizaste que, bueno, aquí al simplificar vamos a tener 2x, que es la misma 2x que tenemos del lado derecho. Ajá, ahí encontraste cuál es ese detalle, ¿no? Que pareciera, o sea, siempre vamos a obtener como resultado x del lado izquierdo, bueno, al menos en las anteriores. Pero aquí ya visualizaste que x se va a simplificar, ¿no? Haciendo las operaciones, ya no va a quedar ninguna x. Y entonces, ¿cómo interpretamos ese resultado? Voy a sumar menos 2x, que sería el siguiente paso para simplificar, pero ahí es donde ya dice Jonathan, pues ya se eliminaron. Bueno, este no cambia, lo voy a dejar en color negro.
menos 2x y 2x es 0, pero también acá. Y entonces, ajá, adelante, Alan. Bueno, Alan, Jonathan, tú mismo. Bueno, no sé si es el mismo caso, pero Ujú, por ejemplo, cuando nos daba un sistema de ecuaciones, nos daba el mismo resultado y desaparecían las X, ujú. era porque eran perpendiculares, ¿no? No sé si es el mismo caso, porque ambos nos daban una verdad, o sea, cero, cero, ¿no? Y se eliminaban las X, no sé si es el mismo caso. O sea, te daba un enunciado verdadero. Porque nos daba, por ejemplo, nos daba cero igual a cero o se eliminaban las X y bueno, dependiendo de eso, pues puede ser que sea paralelo o eso. Sí, fíjate que la idea sí se asemeja mucho al caso de ecuaciones, como lo mencionas. La interpretación es algo diferente, porque aquí habría que interpretarlo como un intervalo, pero a diferencia de una ecuación que son puntuales, pero sí tiene esa idea. A partir de, o sea, una vez que ya se simplificaron esas X, lo único que tengo para determinar la validez de ese enunciado son los propios valores que comparo. Si tú obtienes 0 igual a 0, es un enunciado verdadero. Eso significa que no depende de X, ese enunciado siempre va a ser verdadero. Ahora, interpretándolo en caso de desigualdades, como ya no hay X que comparar, lo único que podemos hacer es, eh, a partir del enunciado que hemos obtenido, determinar cuáles valores de X nos darían ese intervalo solución. Y aquí comento que van a ser los dos casos extremos. O son todos los reales o ningún número real satisface la desigualdad. Uh-huh. Yo ahora no lo interpretaría tanto como lo mencionas, como rectas perpendiculares eh, porque aquí es más como una región, no son lineales, no son líneas, digamos, son unas regiones. Entonces, interpretemos este resultado o vamos a juzgar este resultado, vamos a determinar si es verdadero o si es falso. 6 es menor que 20, Alan. Tiene que ver con su cambio de signo, porque las desigualdades cambian de signo, ¿no? A Van veces más, sí, menos, más. a veces cambian de signo, pero no sé a qué parte te refieras en cuanto a cambio de signo. O no sé con qué tema lo estés recordando o estés haciendo ese match. Es que recuerdo que lo vi también en álgebra, pero la verdad ya no me acuerdo mucho. Pero sí, algo tiene que ver con eso, no sé. Sí, aquí están relacionados, como decía, en estas desigualdades donde se cancelan las X, lo único que nos queda es juzgar el enunciado que resulta. Si es verdadero, como ya lo dice Francisco aquí en el chat, todos los números reales, como no depende de X, el enunciado es verdadero, entonces la desigualdad se satisface por todos los números reales. Ujú. Y en cambio, cuando el enunciado es falso, ahí sí, tampoco no depende de X, siempre será falso independientemente de X. Entonces aquí voy a poner una nota, es un enunciado verdadero. Eso significa que se cumple para cualquier número real. Voy a poner aquí también, eso significa que es verdadero para cualquier número real porque no dependió de ese valor de X. Así que la solución de esta desigualdad es todo el conjunto de los números reales. Cualquier número real que ustedes coloquen en la desigualdad siempre les dará un enunciado verdadero. De hecho, les va a dar 6 menor que 20. ¿Okay? Así es que
La solución es todo el conjunto de los reales. Bueno, vamos ahora con la siguiente desigualdad. Yo en este caso creo que haría lo mismo, multiplicar, ahí se va a deshacer luego el x. Entonces esto es 2x menos 15. Es 30 por un medio, 15. Mayor o igual que 2x menos 6. Y hacemos el mismo procedimiento. Sumamos menos 2x y al simplificar vemos que pues se cancelan las x, ya no aparece x por ningún lado. Ahora vean el enunciado que queda, menos 15 mayor o igual que menos 6. Vamos a juzgar ese enunciado. ¿Es un enunciado verdadero o falso? Falso. Es un enunciado falso, así es. ¿Y eso qué significaría? ¿No hay solución? Así es. Entonces, eso significa que es falso para cualquier número real. No hay solución. Entonces, la solución es el conjunto vacío. Vamos a ponerlo aquí. Ya vi que alguien me envió el correo con la solución. Lo voy a descargar después de clase. Pero ya me llegó un correo. Muy bien, pues la solución es entonces el vacío. Así es como interpretaríamos. Entonces, cuando se simplifiquen las x, solamente habrá dos opciones. Si el enunciado que quedó es verdadero, la solución es todo el conjunto de los reales. Si el enunciado que resultó es falso, la solución será el vacío. Bien. Ahora, hay algunas desigualdades que se encuentran en cualquiera de estas formas. El valor de x que estamos buscando, que nos va a dar justamente ese intervalo solución, se encuentra inmersa en dos desigualdades que se escriben como si fuera un solo enunciado. En realidad aquí lo que ocurre en cada una de estas desigualdades, por cierto, A, B, C y D son constantes, son números reales. Es que hay dos desigualdades que están entrelazadas, por así llamarlo. La primera es, por ejemplo, en este caso es A menor que BX más C. Pero además hay otra que nos dice BX más C es menor que D. O sea, hay dos desigualdades y esas dos desigualdades se escriben en un solo enunciado. Lo que hacemos cuando la desigualdad es de este tipo es realizar las mismas operaciones que ya comentamos antes, pero ahora se hacen en cada una de las partes. Son tres partes. Entonces, se van a hacer al extremo derecho, en el centro y al izquierdo, en el centro y al extremo derecho. ¿Okay? Y la finalidad es dejar X en medio y a los lados lo que vamos a obtener son justamente los extremos del intervalo, el intervalo solución. Así que, bueno, aquí es únicamente una estructura general, o sea, una forma general de cómo podríamos tener esas desigualdades. Vean que hay los casos menor, 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 igual. Y pues vamos a hacer algunos ejemplos de este tipo de desigualdades. Hay algunas donde X, la característica de estas desigualdades con las que vamos a comenzar es que la X solamente se encuentra en el centro y la forma en cómo está la estructura de X aquí es una forma lineal. No hay X cuadrado, X cúbica, se encuentra X al exponente 1. Así que es el caso más simple. Y además, en los extremos izquierdo-derecho, pues hay constantes también.
¿Ok? Bien, vamos entonces con esta primera. Vean que tiene esa estructura, es una forma lineal en X al centro y las constantes a los lados. Bueno, como decía, aplicaremos también algunas operaciones que provienen de esas propiedades con la finalidad de dejar X en el centro. En este caso, para que eso ocurra, voy a sumar 5 unidades, pero en cada una de estas partes de la desigualdad. Entonces, ven, estoy sumando 5, simplifico y obtengo únicamente X en el centro. Al simplificar, menos 4 más 5, esto es 1. Y acá tenemos 11. Ahí está. Vean que, bueno, en este caso, pues ya la desigualdad la podemos interpretar hacia una, bueno, hacia la gráfica, pero también al intervalo. Voy a colocar aquí 1, 11. Entonces dice que X está acotada entre estos dos valores. Y simplemente para ilustrar este conjunto, realizo la gráfica y después, un poquito grande. Son abiertos porque es desigualdad estricta y el intervalo es de 1 abierto hasta 11 abierto. Pues ahí está, desigualdad, intervalo, gráfica e intervalo. ¿Okay? Vamos a realizar la siguiente. Es muy semejante. Ahora X se encuentra también en el centro y tenemos que sumar alguna cantidad adecuada. ¿Cuál sería la cantidad que sumarían en este caso? Sería La recta, ¿no? Menos 5. Menos 5. Ajá. Para simplificar X, ¿verdad? Entonces simplificamos. Obtenemos menos 14 menor o igual que X menor o igual que 10. Y ahí está. Este es un intervalo cerrado. Ajá, en ambos extremos es cerrado. Represento a menos 14, aquí a 10, y a los valores que están intermedios. Pero la diferencia es que ahora estos dos extremos están incluidos porque es cerrado. Ahí está. Y el intervalo solución es de menos 14 hasta 10. Cerrado. Bueno, vamos a hacer este otro caso y después ya pasamos a que ustedes practiquen un poquito allá en casa. El primer paso que pues me parece conveniente es sumar menos 4 a cada lado de esta desigualdad. Eso me va a permitir simplificar ese valor 4. Entonces recuerden que cuando suman, no importa el signo de esa cantidad que estén sumando, siempre se conserva la desigualdad. Acá tenemos entonces menos 10, menor o igual. Vean que es 4 menos 4, 0. Esto es 2x menor o igual que 12. Para que el coeficiente de x sea 1, podría multiplicar por el inverso multiplicativo de 2, que es 1/2. Ya me adelanté que poner menor o igual, pero la razón es que como usaré un número positivo, esa desigualdad se conserva.
Entonces, siempre hay que detenernos a pensar si el signo de esa, bueno, el sentido de la desigualdad se mantiene o se invierte. 2 por 1/2 es 1, entonces x menor o igual que 6 y x es mayor o igual que menos 5. Ahí está ya el intervalo, bueno, la desigualdad, y después escribiremos el intervalo. Menos 5, 6. Y también es cerrado en este caso. ¿Está? De menos 5 a 6. Bueno, ahora los invito a que resuelvan el siguiente ejercicio, por favor. Bien, por favor, realicen este último ejercicio como ejercicio extra clase. No es parte de ninguna tarea, pero con ello vamos a, pues, reforzar lo que trabajamos el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta antes de despedirnos el día de hoy. Adelante, Alan. Usted nos había dicho que le comentáramos los que no tenemos equipo. Ah, sí, en un momentito, entonces, les daré la biografía que les corresponde. Sí, Gracias. permítanme.